Bueno, qué presión, la verdad. No sé cómo saldrá eso, porque de verdad he recortado la ponencia por 7 partes y prometo intentarla centrar en 10 o 12 minutos, porque, como decía muy bien Enrique, tengo que coger el tren de las 3 para Madrid y el tiempo va que apremia. El título de la ponencia se llama Hábitos de nuevos liderazgos. Me parece súper adecuado. Yo creo que es un momento en el que todos tenemos que ser conscientes de que los líderes que estábamos acostumbrados a fichar o a contratar a finales del siglo pasado han cambiado. El perfil de verdad ha cambiado. Para mí el liderazgo sí que sigue manteniéndose como definición, es aquel tipo de persona, aquel tipo de profesional que es capaz de sacar lo mejor de cada quien. ¿Y eso cómo se hace? Pues se hace básicamente fijándonos en los aspectos positivos de las personas, que todos los tenemos, más que en los negativos, ¿no? Y no hablamos solamente del líder. Yo creo que en las organizaciones tenemos que ser muy conscientes de que el liderazgo de segundo nivel casi es más importante. En todas las divisiones, en todas las áreas, tiene que haber un líder que sepa, como decía antes, sacar lo mejor de cada quien. Cuando te fijas en los aspectos negativos de las personas, que no sé lo que pasa en nuestra sociedad, que siempre vamos más tendentes a fijarnos en los aspectos negativos de las personas, lo que te produce es un efecto de aislamiento. Te aíslas y pierdes energía. Si tú te fijas en las personas, en la parte positiva, que repito, todos tenemos, lo que se produce es un efecto de atracción. Te acercas a ella. Y no podemos olvidar que uno de los mayores indicadores de felicidad es la confianza, es decir, es el sentirse conectado con otro. Si tú vas un día por la calle, por la acera y te encuentras de frente que viene pues, el presidente de la comunidad de propietarios de tu casa, siempre obsesionado con el coste del mantenimiento del ascensor y tú vas con prisa, ¿qué es lo que harás? Miras al otro lado, que no te vea, cambiarás de acera, te aislarás. Si tú te encuentras a alguien que no has visto hace mucho tiempo, que es un amigo, te acercarás, tendrás atracción. O sea que yo creo que eso es un punto importantísimo para el poder ayudar, el líder a poder ayudar a todo su equipo. Fijarse y potenciar esos aspectos positivos que todos tenemos. Dicho esto, ¿hacia dónde nos dirigimos? Bueno, yo voy a hacer simplemente de correa de transmisión. Durante los 22 años que hace que estoy en mi empresa, que tenemos nuestra empresa, solamente yo, ya no digo mis socios, he tenido la suerte de poder entrevistar a más de 20.000 personas, a más de 20.000 profesionales, y lo que voy a decir aquí no lo digo yo creo que lo digo por boca de ellos, ¿no? Lo que puedo sacar de sus reflexiones en estas múltiples entrevistas que podemos tener durante toda nuestra vida, ¿no? Entonces, ¿hacia dónde vamos? Bueno, pues nos dirigimos hacia una economía mundial impulsada, por supuesto, por las nuevas tecnologías y por la investigación, y luego por los avances científicos que favorecen la globalización y la integración. Lo primero, las nuevas tecnologías, ¿qué nos aportan? ¿Qué nos llevan? Nos llevan a que en los países desarrollados, pues como el nuestro, en donde hay escenarios de inflación muy bajos, ya no se crece por incremento de precios, sino por incremento de productividad. O sea, aquel tipo de empresas que no crezcan, no sean capaces de crecer en 2 o 3 puntos su productividad, tienen de verdad un problema. ¿Cómo se hace esto? Bueno, primero haciendo las cosas con menos gente y de forma diferente gracias a los sistemas tecnológicos actuales. El siguiente paso podría ser produciendo en países con menores costes y luego estableciendo centros logísticos en países con mayor demanda. Respecto a la investigación, el I+D+I, y que implica mejoras en eficiencia y en productividad, debemos pensar que el líder tiene que ser una persona capaz de desestructurar la cadena de valor. ¿Qué quiero decir con eso? Nosotros nos desayunamos cada día con 2 productos tremendamente maduros, el café y la leche. La leche de hace muchísimos años, o los yogures de hace muchísimos años, se han transformado ya hoy en el Danacol de turno, ¿no? El Danacol de turno que te hace la Danone y que te dicen, bueno, pues este es un producto que va muy bien para el colesterol y no solamente tienes que tomar uno, sino que tienes que tomar 3 cada día, ¿no? Con lo cual tomas muchísima menos cantidad, muchísimas veces a muchísimo más coste. El tema del café, lo mismísimo. Del cafecito que tomábamos, ahora te obliga Nestlé pues, a comprarte un expreso, la máquina, tener la pastillita, tomas mucho menos café a mucho más coste y encima de comprar la máquina. O sea, las políticas estas de marketing, de desestructuración de la cadena de valor, es lo que nos llevan de verdad a que la investigación es básica, ¿no? El segundo punto es la globalización. O sea, la globalización genera cambios.
los cambios generan incertidumbres, las incertidumbres generan riesgos y los riesgos oportunidades. Entonces, ¿cuál es la gran oportunidad que nos ha ofrecido esta globalización? Es que clarísimamente la crisis y la globalización nos dice que las empresas que mejor están capeando el temporal son aquellas que se están internacionalizando. O sea, las empresas que tienen gente fuera, las empresas que venden fuera, las empresas que están invirtiendo fuera, las empresas que tienen personal bilingüe, English and Computing, personas que tienen inglés e informática en su mente. Se ha acabado ya aquello de que si el catalán o el gallego, no sé qué. Claro que tienes que hablar el idioma de la ciudad donde vives, pero en 20 años de profesión, en 22 años de profesión, nunca me he encontrado con un candidato potente que por no saber catalán, gallego, valenciano o lo que sea, haya perdido su puesto de trabajo. Y sin embargo me encuentro todos los meses personas de muchísima categoría que por no saber hablar bien inglés pierden el puesto de trabajo o no pueden acceder a él. Con lo cual yo no entiendo cómo no nos damos cuenta en este sentido y los poderes públicos no se meten más seriamente en ese punto, ¿no? Pensar una cosa, que cuando yo vivía en Venezuela hace 30 años, iba todos los meses a Miami. En aquel momento recuerdo que en Miami había un español que se llamaba Julio Iglesias, nada más, no habían empresarios en Miami, ¿no? El año pasado nos dieron el premio a la mejor empresa española en los Estados Unidos, en Miami, y daba gozo ver pues 350 ejecutivos de primerísima categoría, ya sin vértigo al inglés, haciendo de verdad negocios muy importantes en aquel país, tanto en Estados Unidos como en Canadá. Es por ahí a donde tenemos que ir. El segundo punto es que vamos hacia un nuevo modelo de empresa en el que el bien básico de la economía también ha cambiado. El bien básico de la economía antes era la técnica, después lo fue el dinero. Todos recordaréis aquello del dinero es poder. Hemos pasado una serie de años que el dinero era fácil de obtener si tenías un buen proyecto. Y después el bien básico de la economía pasó a la información en poder. Hemos estado escuchando antes a Mónica, que me ha dejado bastante alucinado con la presentación que ha hecho, pero al final esa información, esas tecnologías, estos sistemas, es algo que ya no es poder, tenemos todos accesos. No sé qué cantidad de personas decías que en el mundo o en el propio España están utilizándolos. Ya lo importante es saber utilizar estos medios, pero ya no es poder. Hoy, de verdad, el bien básico de la economía es el conocimiento, una parte del talento, el conocimiento. Y el conocimiento no se adquiere, el conocimiento se accede a él. En Nueva Economía, la única barrera de entrada que existe hoy es el capital intelectual y es el principal cuello de botella que yo me encuentro con nuestros clientes para una empresa en crecimiento. ¿De qué tipo de talento estamos hablando? Al principio, los que llevaban la dirección general de las compañías eran los técnicos. Después fueron los financieros que tenían que financiar lo que los técnicos invertían. Después fueron los comerciales, entendiendo por comerciales esas personas que son 60% venta, 40% marketing del clásico que tú hablabas antes, Mónica, ¿no? Pero hoy eso se ha acabado, y estoy de acuerdo con Mónica, eso se ha acabado. Hoy el perfil de verdad de la persona, el talento que estamos hablando, es aquel que guarda un cierto equilibrio entre humanismo y tecnología y entre valores y conocimiento. Yo sí me puedes poner. Yo siempre explico esta fórmula. He dicho que la pusieran aquí porque comunicarla es más complicado. T igual a F de C más V por A. El talento es una función de conocimiento más valores multiplicado por actitud. El conocimiento, en el pasado, antes alguien con estudios universitarios, ya no te digo un máster, conocimientos de inglés y de informático, tenía las puertas del mercado laboral abiertas. Por supuesto que las tenía. Hoy es algo esto absolutamente necesario, pero no suficiente. No suficiente porque vivimos en una época de paridad tecnoeconómica en las que existen muy pocas áreas del conocimiento que no estén a acceso a todo el mundo. Las personas que hoy no estudian es porque no quieren, no porque no pueden. En otra época podía pasar, aquellas familias, con familias de 5 hijos, la madre viuda y el chico mayor tenía que trabajar. Eso se ha acabado. O sea, el que no estudia es porque no quiere. Por Internet se puede estudiar prácticamente gratuito. Es un tema de voluntad. Entonces encuentras que el conocimiento es casi un commodity. Te encuentras gente muy bien preparada en la sociedad española. Entonces, ¿dónde está la diferencia?
La diferencia está en el análisis profundo de los valores de las personas y en el encaje de estos valores con la empresa donde va a trabajar. Los principales fracasos, y probablemente pensaros dentro de vuestras compañías si habéis tenido alguno, los principales fracasos a la hora de que no encaje un ejecutivo no es por falta de conocimiento, es por falta de encaje de valores. Por lo tanto, la V, los valores, es la parte que yo insisto más y que yo dedico más en una entrevista cuando veo a estas personas, ¿no? No estoy hablando de los valores líquidos, esos que tanta tinta ha echado el sociólogo polaco Bauman. Con estos valores líquidos son valores sin compromiso, y sin un compromiso firme y duradero no se puede edificar nada importante en la vida. Yo cuando me encuentro a los jóvenes que me dicen, no, yo no me caso, yo voy a vivir en pareja, bueno, pues haz lo que quieras, es tu problema. Pero el casarse es un compromiso. Entonces, si no tienes un compromiso firme, ¿cómo vas a edificar cosas importantes en tu vida, ¿no? Yo estoy hablando básicamente de valores sólidos, vividos realmente con autenticidad y con espíritu de compromisos, esos que se convierten en hábito, en norma de vida personal y colectiva. El primero y el más importante, Germán lo decía, es el valor del esfuerzo. Nos ha cogido esta crisis aburguesados. Seguimos haciendo todos los puentes, seguimos saliendo al mediodía del viernes. O sea, tenemos que dedicar todavía, yo creo que mucho más esfuerzo. La responsabilidad, la tolerancia, la inmigración nos llena las compañías de gente con diferentes culturas. El líder tiene que ser mucho más tolerante, el respeto a los demás, el estar abiertos al cambio. Ya lo decía Bill Clinton, que el cambio sea tu mejor amigo. Tienes que intentar estar motivado por el cambio, ya no solamente de ciudad, sino de forma de pensar, de forma de hacer las cosas. Valientes, alguien lo ha dicho aquí antes, honestidad intelectual, compromiso, el thinking outside the box. Claro que el director financiero de una compañía tiene que saber cuadrar un balance y sí que tiene que optimizar sus puntas de tesorería. Pero el buen esto es lo que es ese oficio, pero el buen director financiero es aquel que dentro del comité de dirección pues, le dice al director de ventas que venda más si no se está produciendo un exceso de stocks y esto afecta a la acción. O sea, el intentar pensar en los demás desde tu plataforma. El afecto a la familia, la lealtad con el proyecto. Ya no existe lealtad del líder con la empresa ni de la empresa con el líder. El despido es libre en España, es un tema de dinero. En Estados Unidos un ejecutivo cambia 7 veces empresa y 2 de carrera. Yo, por ejemplo, he estado unos años en banca, otros años en headhunting, por lo tanto he cambiado 2 veces de carrera, pero 7 veces empresa. Esto es lo que está pasando, o sea, son unas fuerzas que no puedes frenar. Lo que yo creo que sí que es verdad que la lealtad con la empresa pues, no existe, deja de existir, y viceversa, pero no con el proyecto. A mí estas personas que vienen, que cambian cada 3 años de trabajo, es que no me interesan para nada, es que es imposible. Te has ido a mitad de un proyecto si has tenido proyecto. Capacidad de escucha, espíritu de sacrificio, saber ganar o perder y sobre todo optimismo. ¿Sabéis qué tienen en común los líderes del mundo? Tienen un proyecto, lo saben comunicar y son optimistas. Y pensar en la mayoría de ellos, ¿no? La gente optimista rinde entre un 65% y un 100% más de la gente que no lo es. Y la característica principal que tiene la gente que triunfa en este mundo es el coeficiente de optimismo. Actitud. Si la A tiende a 0, no hay que saber muchas matemáticas, la T tiende a 0. Este es el punto más importante. La actitud positiva frente a la vida y con la capacidad de entender el mundo de la diversidad en el que estamos viviendo. No olvidemos que el 80 o 90% del éxito viene de tu forma de ver la vida y solo el 10 o 15% viene del conocimiento. El ser trabajador es conocimiento de actitud, es actitud. El ser responsable es conocimiento de actitud, es actitud. El tener ganas de vivir es conocimiento de actitud, es actitud. El ser alegres es conocimiento de actitud. El ser entusiastas es conocimiento de actitud, es actitud. Por lo tanto, yo creo que ese punto es súper importante. Voy a dejar muchas cosas porque veo que me estoy... Vamos a ver. Por último, los líderes... Esos ávidos de nuevo liderazgo, aparte de haber demostrado durante estos años, pues seguramente haber hecho las cosas bien porque la economía estaba en alza, tienen que ser personas también que sean capaces de descubrir
las cosas positivas que nos dejan las crisis, que también las hay. Son aquellos que ven que las crisis nos mantienen más atentos a todo lo que acontece, nos despiertan nuestros recursos dormidos, nos obligan a reinventar nuestra vida, nuestra forma de vivir, nos hacen hacer más austeros, nos hacen evitar lo superfluo, el querer lo que tenemos más que el tener lo que queremos, nos hacen tocar de pies al suelo, nos ponen de frente a lo que no queremos ver y sobre todo nos recuerdan todo aquello que nos hemos perdido en sentido personal durante nuestras vidas bajo la engañosa niebla de la seguridad y de la importancia de vivir el presente. Y yo os diría como último mensaje que en eso tengo cierta experiencia porque los que me conocéis, soy padre de una familia numerosa de 8 hijos, mujer y 8 hijos, a la que adoro, que gracias a ella me han ayudado a crecer personal y profesionalmente, pero que yo me pregunto en cuántos momentos de mi vida me habré perdido aquellas cosas que no volverán a ocurrir, aquel diente que se calla, aquellas notas que llegan y que tú estás siempre ausente por el tema profesional. ¿Y total para qué? ¿Para vivir un mejor presente, para tener un mejor futuro? No lo sé. Os dejo con estas incógnitas y esas reflexiones y os felicito por la organización de este evento. Muchas gracias.